En el medio ambiente encontramos otra clase de sospechosos. Proceden de la combinación del flúor, del bromo o del cloro. Son los pesticidas. La epidemióloga americana Brenda Eskenazi lleva más de 20 años examinando con lupa sus efectos. Al principio, como neuropsicóloga, quería saber sobre todo si los pesticidas tenían efectos secundarios en el desarrollo neurológico de los niños. Ya sabíamos que en dosis altas estas moléculas son neurotóxicas, es decir, que afectan al sistema nervioso. Pero, ¿puede tener la exposición prolongada en el tiempo a dosis bajas algún efecto en el desarrollo cerebral del feto? Brenda Eskenazi inició en los años 2000 el estudio Chamacos. Quería estudiar el efecto de los pesticidas en el cerebro de niños no natos. Reunió a unas 600 mujeres embarazadas, en su mayoría procedentes de familias con trabajadores agrícolas. Estela Benítez, pediatra, ve desfilar por su consulta a un número cada vez mayor de agricultores que acuden con el mismo cuadro de problemas respiratorios. No tengas miedo, voy a escuchar el corazón. Así, muy bien. Y ahora los pulmones. Y el pulmón. Sujételo así. Voy a auscultarlo. No tiene roncos. No se preocupe, los bronquios no están roncos. La pediatra repite a todos sus pacientes el mismo discurso. ¿Conoces los efectos de los pesticidas? Puedes llegar a tener problemas para respirar. Puedes tener convulsiones e incluso te puedes morir. Pero sobre todo, puede ser muy peligroso para las mujeres embarazadas. Los pesticidas pueden tener efectos perjudiciales en el feto. Hay que tener mucho cuidado cuando fumiguen los campos. En total, se tomaron casi 220.000 muestras biológicas y medioambientales de sangre, orina, polvo doméstico, un auténtico tesoro científico que se conserva en unos edificios con grandes medidas de seguridad cerca de San Francisco. Medimos los residuos de pesticidas organofosforados en la orina de las madres y vimos que había relación entre los niveles de dichos residuos y el desarrollo cerebral de los niños, de varias formas. Se realizan exámenes a los niños desde su nacimiento y el equipo de científicos les hace un seguimiento regular. Se trata de una investigación epidemiológica ejemplar, por la extensión y por la duración. Ya llevan 17 años. Los resultados son sobrecogedores. Estela Benítez es uno de los pocos facultativos de Paraguay que alerta sobre los peligros de los pesticidas utilizados para la soja transgénica. Hace 5 años llevó a cabo un estudio sobre recién nacidos en un hospital en el corazón de una región agrícola. Encontramos que vivir a menos de 1 kilómetro de los campos fumigados tenían un riesgo mayor, 2 veces más que aquellos que no vivían ahí de tener malformaciones. Hemos observado reflejos anormales en recién nacidos, retraso intelectual en niños de 2 años y descenso del cociente intelectual en niños de 7. Hemos advertido también un aumento del déficit de atención
así como un incremento de síntomas autísticos. De modo que la exposición a pesticidas podría haber contribuido a la explosión del número de casos de autismo observados en California, más de un 600% en 20 años. Los criterios de diagnóstico han aumentado y la detección ha mejorado. Pero para Irva Hertz-Picciotto, esto solo explicaría un tercio de ese incremento. Los otros 2 tercios siguen sin tener explicación. Nos interesan los pesticidas porque están concebidos para matar a organismos vivos y la mayor parte lo hace actuando sobre el cerebro. Es el modo de acción de la mayoría de ellos. Los pesticidas están fabricados para atacar las funciones cerebrales. Y encontramos que había malformaciones leves como también malformaciones graves, severas. Muchas de ellas incompatibles con la vida. Esto es un encéfalocele, todo el cerebro está afuera. Pero aquí en la sala de lactantes del Hospital de Clínicas tenemos muchos casos de anencefalia. O sea, los niños nacen sin cerebro. Realmente a mí me preocupa la falta del Estado en la protección de la población en general, de la falta de la conciencia en proteger las generaciones futuras. Según Estela, el Estado desatiende la salud de los más pequeños en beneficio de las exportaciones. Mientras los estudios se acumulan en las revistas científicas, sobre el terreno los profesores asisten impotentes a una lenta degradación de las capacidades de aprendizaje. Óscar Ramos es hijo de un trabajador agrícola. Estudió en la universidad y regresó a Salinas para enseñar en las mismas aulas a las que acudía de pequeño. ¿Cuántas unidades? 2. ¿Cuántas decenas? 5. ¿Y centenas? 1. Correcto. Buen trabajo. Llevo 20 años enseñando en la misma escuela, en el mismo barrio, y cada vez veo a más niños con problemas de salud. Más migrañas, más casos de asma, más déficit de atención o dificultades para permanecer tranquilos, dificultades de aprendizaje. He visto cómo todo esto ha ido aumentando a lo largo de los años. Es preocupante. Hoy vais a escribir vuestra propia historia. Luego pondremos los trabajos en la pared. Si tomamos como muestra a las madres más expuestas y a las menos expuestas y comparamos los cocientes intelectuales de sus hijos, veremos que hay una diferencia de 7 puntos. Es más o menos la mitad de la desviación estándar, lo que significa un desplazamiento de la curva de distribución del cociente intelectual de la población en general. Esto podría llevar a un aumento del 50% de niños que necesitan asistencia particular. Estamos literalmente robándole a la población el potencial intelectual. No solo el número de niños que necesitan ayuda aumenta de forma significativa, sino que el número de niños dotados disminuye. El problema puede pasar desapercibido, porque a los 5 años de edad, todos los niños juegan de la misma forma en el patio. Así que podemos hacer como si todo estuviera yendo bien. Pero ese no es el caso, y las cosas van a empeorar cada vez más. Los niños de Salinas están expuestos a los pesticidas, pero ¿los niños de las ciudades están a salvo? Podría pensarse que sí. Sin embargo, 2 estudios realizados en un medio urbano en Nueva York revelan que no lo están. Porque los pesticidas también se ocultan en lugares inesperados, como en los aerosoles que utilizamos para eliminar cucarachas. Los pisos están contaminados,
Los niños también, y prueba de ello son los test realizados a lo largo de los años. Aunque las poblaciones eran muy diferentes, una comunidad agrícola y dos comunidades urbanas con marcadores de exposición distintos, la relación entre la exposición prenatal a organofosforados y el descenso del cociente intelectual es muy similar en los tres estudios. ¿Los trastornos del desarrollo cerebral perduran en el tiempo? Si es así, deberían ser visibles en el cerebro de los niños. La investigadora realizó un estudio único en el mundo. Hizo resonancias magnéticas a 40 niños de 12 años que cuando estaban en el útero materno habían sido expuestos a clorpirifos, un pesticida que también se utiliza en California. Tenía en mente una pregunta que nadie se había atrevido a hacer todavía. ¿La exposición en el vientre materno puede modificar la anatomía del cerebro? Esta imagen muestra que las regiones del cerebro de los niños con mayor exposición al clorpirifos difieren de las de los niños con menor exposición. Las regiones rojas son aquellas en las que el cerebro es más ancho de lo que cabría esperar. De modo que sí, vemos claramente que los niños con mayor exposición al clorpirifos presentaban cambios estructurales en sus cerebros. Estas regiones corresponden a la atención y al control de los niños sobre sí mismos. We live in a world of illusions. We see something, yet it doesn't exist. We breathe life, yet we aren't.